Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero anden bien. Hoy vamos a seguir con la idea de los conceptos principales que estamos trabajando. Ustedes ya lo tienen abordado dentro de su clase, dentro del aula virtual, ¿sí? Recuerden que ustedes tienen que hacer la actividad de la página 22, que también es la 56, hoy se lo pasó su compañera al grupo. Así que bueno, lean, quiero que hagan una buena crítica, entender de dónde, cómo, por qué utiliza ella las relaciones humanas desde su óptica, desde su punto de vista. Y bueno, van a ver que es bastante bajado a la realidad, como ella ve las relaciones humanas, las relaciones interpersonales dentro de las empresas, ¿sí? Vamos a empezar entonces a abordar, por ahí si hay mucho ruido te pido disculpas. ¿Bien? Bueno, entonces como les decía, vamos a empezar a seguir abordando los conceptos principales de los autores que estamos trabajando. Bien, un segundo. Y lo que vemos es el modelo de justificación de las relaciones públicas y las relaciones de prensa, sobre todo porque hablamos de relaciones de prensa, porque tenemos la parte comunicacional. Bien, entonces, vamos a avanzar sobre esto. Eh, Decimos que por un lado se puede explicar el crecimiento de las relaciones públicas y las relaciones de prensa por el crecimiento de los medios. Nosotros lo habíamos visto, cómo hoy los medios se ven afectados a través de la comunicación y la comunicación a través de las redes sociales, ¿sí? Sobre todo sobre las redes sociales. Y después, el tema de la saturación del público frente a lo que son las publicidades tradicionales. Acuérdense que el público ya deja de ser un público que no tiene participación, sino que empieza a tener muchísima más participación, por lo cual necesita más información, ¿sí? Y por el otro lado, con respecto a la parte comunicacional, recuerden que a medida que como hay costes que aumentan, ¿sí? Los presupuestos de las acciones que se van a dar a la comunicación no son muchas veces tan extensibles o infinitamente extensibles como dice el autor, entonces se reducen a hacer un cierto gasto, un gasto limitado, ¿sí? Tener un costo limitado. Por el otro lado, cuando hablamos de la función de lo que son las relaciones públicas, vamos a utilizar la palabra race, ¿sí? Que es utilizado por la PRSA, que es la Public Relations Society of America, en donde, fíjense que acá hacemos las reglas mnemotécnicas, ¿sí? En donde usamos la palabra R de research, que es identificar el entorno, ¿sí? En la organización para conocer sus particularidades. Decíamos que los recursos humanos tienen que trascender a lo que es la interioridad de una empresa, ¿sí? Lo hablamos en la clase pasada. El análisis que permite destacar cuáles son los objetivos dentro de y hasta dónde se puede abordar desde las relaciones públicas y también desde el lado comunicacional. El communication, ¿sí? Que es el proceso bidireccional, ya sea y para influir o para modificar la percepción del mensaje del entorno cultural. Y acá trabajamos con lo que se denomina marketing social, ¿sí? No sé si lo vieron el concepto, si no, después lo vamos a hablar en clase. Y ahí empezamos a entrar en factores un poco más socioculturales, que es en cuanto a qué tanto los factores sociales se ven influenciados con una empresa, ¿no? Y qué tan aceptada es esa empresa y qué tan aceptados son todos los entornos alrededor de esa empresa, ¿sí? Factores, acuérdense, socioculturales. Y por el otro, el de evaluation, que sería para tranquilizar la posición de la organización a través de las situaciones de crisis, que es cómo yo lo voy a abordar desde los puntos internos, por ejemplo, en este caso de pandemia. Lo vemos súper, eh, actualmente súper tocado este tema, ¿sí? También lo hemos hablado este tema en clase y sobre todo vimos también cómo nosotros debemos trascender como empresa para no solo justificar los gastos, sino también para entender las necesidades de la otra persona que está del otro lado, ¿sí? Entonces, los públicos de las empresas o de las relaciones públicas dentro de las empresas, vamos a ver que existen varios públicos dentro de las relaciones públicas, cada uno tiene un papel distinto. Algunas de las variables pueden influir sobre los diferentes públicos, esto ya lo vimos nosotros, ¿sí? También en clases, pero bueno, es para que quede por escrito y para que vayamos viendo como una manera de repaso, en función del medio de comunicación utilizado, del público que puede recibir mensajes,
que tiene que ver con, lo habíamos hablado también, con respecto a que si yo utilizo redes sociales, obviamente que va a estar encarado hacia un lado, pero si yo utilizo medios como los clásicos, televisión o medios escritos o gráficos, voy a ir hacia otro tipo de público, por más que en su gran mayoría hoy utilicemos las redes sociales, dijimos que si son personas adultas mayores es muy difícil poder llegar a eso a través de las redes sociales, ¿sí? Entonces, por el otro lado también tenemos que entender, hacer el análisis durante cuáles son las interferencias para cada público o público determinado. Es decir, qué tipo de publicidad, qué tipo de canal de publicidad yo puedo utilizar y qué tipo de promoción, ¿sí? O qué tipo de acción yo realizo para cada público. Entonces, si yo tengo un público externo, por ejemplo, lo que voy a tener que trabajar es para traerlo dentro del hotel. Y después, posteriormente, si está dentro del hotel, fidelizarlo para que me vuelva a elegir durante el proceso de compra y después, lógicamente, que si vuelvo a Cataratas, me vuelvo a elegir a mí. Y si soy un hotel de cadena, que vuelvo a elegir mis hoteles. ¿Sí? Dentro de los públicos de las relaciones públicas, hablábamos de públicos directos, que son los empleados, y los públicos, perdón, dijimos los públicos directos, que sería mi cliente interno. Después, que también acuérdense que nosotros decimos empleados, no sería un punto de vista desde los recursos humanos en las relaciones públicas decirle empleado, sino cliente interno. Hablamos de la pirámide, la pirámide invertida, en donde todos son parte de la organización, y los directivos en cuanto a también la parte organizacional, también hablamos de los directivos en cuanto a la toma de acciones, ¿sí? Y después tenemos las organizaciones que representativas dentro de la empresa. Nosotros lo denominamos empresa o clientes terciarizados, ¿sí? Dijimos que es parte de la empresa, parte de los públicos internos, pero que tienen sus propias políticas dentro de lo que es su propia empresa, digamos, ¿sí? Y después tenemos los públicos externos, que ahí vamos a tener el cliente en sí mismo, el tema de proveedores, ojo que proveedores y las organizaciones representativas no son los mismos, ¿sí? Proveedores es la persona que simplemente el contacto es yo vengo, dejo y me voy, y las organizaciones representativas, por ejemplo acá, podrían llegar a ser ITUDEM, AHT, la GAI, esas son organizaciones representativas, que yo tengo un trato un poco más formal, pero que si bien pertenecen o yo pertenezco a la parte de la asociación, tienen políticas totalmente diferentes a las mías. Los acreedores, ¿sí? Los bancos, por ejemplo, que son en su gran mayoría los acreedores, por lo menos en Argentina, los poderes públicos, que son quienes representan las normativas que uno va a utilizar, en nuestro caso la Intendencia, los medios de comunicación, por una cuestión de que nosotros tenemos que estar en continuo trato con los medios de comunicación, mucho más ahora, ¿sí? Y después todo lo que sea la sociedad de la opinión. Si yo traigo a clientes y todos dicen que mi hotel no es bueno, que mi hotel contamina o lo que fuere, no me va a ayudar a mi imagen. Entonces son todas cuestiones que yo voy a tener que tener en cuenta al momento de trabajar sobre las relaciones públicas, ¿sí? Existen las herramientas, digamos, que vamos a utilizar dentro de las relaciones públicas. Nosotros no vamos a llegar a ver todas, ¿sí? Pero vamos a ver algunas que están relacionadas dentro de las redes sociales, que son, me parece, las que más le va a servir a ustedes. Y después, obviamente, que el tema de la comunicación, el trato directo, y es el que más vamos a utilizar, sobre todo porque ustedes van a participar de sectores operativos, posiblemente, dentro de la hotelería. Pero bueno, decíamos que existen varias herramientas que tienen que ver con los diferentes públicos que yo voy a utilizar, ¿sí? En cuanto a agencias especializadas de relaciones públicas, podemos ver el System y el UNAP, que son sistemas, digamos, de gestión de las herramientas. Hoy podemos utilizar de manera gratuita sistemas de gestiones mucho más accesibles, porque de hecho yo puedo gestionar a través de redes sociales estos tipos de sistemas de gestión. Y por el otro lado, por ejemplo, de redes, ¿sí? Yo hago una publicación, pongo la fecha en que quiero que se publique y el público y segmento, y entonces eso me permite a mí llegar hacia afuera, ¿sí? Y después podemos usar Memo y demás para poder relacionarlos con las prensas, ¿sí? Tenemos otro tipo de agencias que
ahí los ven, ¿sí? El Public Consultant, ¿sí? El Corporate TBWA, ¿sí? El Euro RCCG, que es Company. Esto tiene que ver más con sistemas de gestiones un poco más avanzados y agencias de gestiones de los recursos humanos, que nosotros lo tenemos acá. Tenemos agencias de gestión de los recursos humanos como es BR Nexos, y antes había otra que no recuerdo en este momento, que ellos gestionaban la parte de recursos humanos netamente de la parte laboral y legal, digamos, ¿sí? Pero bueno, de comunicación interna vamos a ver las convenciones, que lo hacemos bastante a menudo, pueden ser reuniones, distribución de revistas internas, tablones de anuncios, que normalmente lo tenemos al inicio de los hoteles o en la parte de que se hace la comida para el personal, y si no también tenemos los pequeños memos, jornadas de visitas destinadas a los familiares. Lo habíamos hablado, recuerden que es muy importante, por ejemplo, que si yo trabajo en la hotelería, desde recursos humanos, sería buenísimo que yo pueda mostrarle cómo es el tema de visitar un hotel, que sean atendidos por su propio compañero. Lo habíamos hablado en la clase pasada, eso es como súper importante, que se sientan parte, que formen parte. La visita destinada a los familiares, conocer cuál es el entorno de la persona que trabaja dentro de mi empresa, ¿no? Yo muchas veces me limito solamente a que haga su labor, a pagarle un sueldo y ahí termina. Bueno, los recursos humanos van más adentro de eso, ¿sí? Los barómetros de imagen, que tienen que ver con medir la calidad a través de, por ejemplo, no sé, encuestas, entrevistas y demás, seminarios, capacitaciones y formaciones en la comunicación. Formaciones en comunicación en cuanto a, por ejemplo, que si yo sé que mi hotel está utilizando nuevas herramientas de comunicación, capacitar a la gente es como súper importante y es parte fundamental. También tenemos las notas o los comunicados de prensa, eso en cuanto a la parte externa, ¿sí? La carpeta de prensa, donde yo mando toda la información con folleto, revista y demás. La rueda de prensa, que ustedes ya lo habrán visto, eso suele pasar cuando hay algún evento en particular, en donde te hacen entrevistas y demás. Las newsletters, que tienen que ver con pequeñas informaciones en los diarios y demás. ¿Sí? Los reportajes, ¿sí? Hay muchas veces que se hacen, o que actualmente, por ejemplo, se filma a una persona contando su experiencia dentro de la empresa, que es de la misma empresa, digamos, y se lo sube a sus redes. Las fiestas, exhibiciones, que tienen que ver con, acá está muy acostumbrado con las fiestas de fines de año. El tema del patrocinio, que también se utiliza bastante. Después tenemos conferencias de prensa, pressbook, jornadas de puertas abiertas, eso es cuando abrimos hacia el hotel, hacia personas que no necesariamente son clientes, sino que yo muestro mi hotel. Muchas veces se hace, ustedes están estudiando gastronomía, no sé si han, perdón, hotelería, no sé si han hecho los sites, pero en ese caso es mostrar hacia afuera a las personas de cómo funciona y cómo está integrado el hotel, y muchas veces las propias personas que forman parte de la hotelería van a hablar a institutos de formación y demás. Después tenemos los estudios periódicos de los públicos objetivos, eso tiene que ver con mis objetivos generales y hacia dónde yo enfoco mis campañas publicitarias interna y externa, eso también tiene que ver, ¿sí? Dentro de lo que es interno, para que ustedes se den una idea, fijación de objetivos sería uno de los principales, pero también, por ejemplo, la premiación del empleado del mes, ¿sí? Después tenemos programas de prevención y anticipación y de gestión de situaciones de crisis, que muchas veces nosotros lo utilizamos para cuando vemos que hay un problema, adelantarnos a ese problema, cuando vemos que hay pequeñas fallas, adelantarnos a esas fallas y poder actuar sobre eso, ¿sí? Dentro de lo que son relaciones de prensa, acuérdense que son todas las actividades que tienden como objetivo general a crear y a desarrollar relaciones con los medios, que pueden ser potencialmente favorables en términos de audiencia, es decir, sobre quiénes trabajo yo y cómo quiero que mi imagen se vea. Pero esto no tiene que ver sobre todo con la venta, ¿sí? Quiero que se entienda esto. Yo, por ejemplo, si yo como hotel voy y hago una campaña en la Plaza San Martín, yo estoy haciendo que eso se visualice, que eso se vea, que eso salga, que mi hotel muestre que hay algo social con lo que está participando, ¿sí? Y sobre todo, ¿por qué? Porque la prensa, sobre todo en Iguazú, o te quiere o te odia, entonces como que no hay términos intermedios, entonces siempre quedar bien, ¿sí? Fíjense que no es necesario, no voy a nombrar ningún tipo de hotel, pero sabemos que hay ciertas personas que manejan medios de comunicación acá,
en Iguazú, que por ejemplo siempre suben cosas y fotos y demás videos de los hoteles y de otros no. Entonces, bueno, eso es transar con los medios de comunicación. Esto es lo que les decía, si puede ser interno o interno, eso dependiendo hacia dónde queramos enfocarlo, ¿sí? Está correlacionado con el nacimiento del periodismo. Recuerden que los medios de prensa, las relaciones de prensa son, digamos, un medio periodístico, por más que sea hoy muchas veces por redes sociales y quizás no entendamos toda la noticia, quizás siempre vemos los apartados y nos quedamos con eso. Pero bueno, debería ser un proceso bastante más estructurado y siempre con esto vamos a poder planificar y gestionar con antemano todo lo que sean las relaciones públicas en los procesos de relaciones de prensa, ¿sí? Dentro de lo que son las evaluaciones de eficacia, o sea, para qué sirve esto de las relaciones y las herramientas de las relaciones, públicas, sería básicamente, volvemos a lo mismo, sirven para el relevo de las relaciones públicas hacia un público determinado, volvemos de nuevo a hablar de lo mismo, yo me tengo que gestionar, tengo que hacer un plan con objetivos claros. Si no tengo los objetivos claros, que parte de los objetivos claros es fijar mi público meta, voy a estar como medio complicado, ¿sí? Porque sobre todo acuérdense que yo no puedo trabajar de la misma manera si mi hotel es para familias si no lo es, ¿bien? Sirven como apoyo entonces de las relaciones públicas, esto estamos hablando de las relaciones de prensa. Después también desarrollan la relación de confianza entre una organización, una marca y sus públicos varios. Esto tiene que ver con que se da a conocer, es decir, abrimos nuestras puertas, como les decía, de cualquiera de los métodos anteriores, ¿sí? Y después el tema de hacerlo cualitativo, cuantitativo, que tiene que ver con situaciones de medidas, digamos, que tiene que ver ya más internamente con análisis de organización y ¿cómo es que se llama? Encuestas, resultados de encuestas y demás. Y dentro de lo cualitativo, análisis de transcripciones que tienen que ver ya con resultados específicos y con acciones específicas que vamos a tomar dentro de los objetivos, si son alcanzados o no son alcanzados, y qué tanta relación puedo llegar a tener o no. Eso me va a bajar como un poco más a la realidad. Después tenemos, dentro de lo que son las relaciones públicas, las relaciones de prensa, recuerden que ustedes van a tener que trabajar ahora con una de las autoras que va a explicar desde su empresa o desde su propia experiencia cómo ellas consideran que son para adelante. Entonces lo que les propongo ahora es que busquen un producto de la hotelería, que puede ser de Iguazú o puede ser de afuera, y que ustedes hagan un análisis crítico de cómo ustedes consideran y se entienda hacia qué tipo de público está dirigido. Yo les recomiendo siempre que traten de buscar dentro de lo que son las redes sociales, porque por ahí es un poco más fácil, es más interactivo que algo que esté estático. ¿Sí? Por ahí quizás si tienen alguna revista específica de turismo, va a tener como un detalle más de quizás los servicios y uno ahí se puede dar cuenta, pero si no, les recomiendo que miren alguna publicidad y en base a la publicidad hagan la parte crítica de el análisis de cómo se están manejando las relaciones públicas. Así que bueno, chicos, eso es todo por ahora. No les quiero sobrecargar porque ya tienen varios trabajos. Lo que sí les recomendaría es que sigan leyendo el libro que les adjunté, que es bastante interesante, que les va a sumar mucho a todo el proceso de desarrollo. Un saludo grande y nos estamos viendo el próximo martes.